Hola amigos, hoy es jueves 7 de mayo, ya jueves 7 de mayo. Seguimos en cuarentena y seguimos sin poder reunirnos, pero seguimos adelante, confiando en Dios. Te invito a que puedas leer conmigo un pasaje que está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26. Jesús va a orar al monte de Getsemaní. Jesús le dice a sus amigos que está triste, triste, siento morir, dice Jesús. Y quiero destacar unas frases de Jesús, una tomada del verso 29 y otra tomada del verso 32. Evangelio de Mateo, capítulo 26, verso 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y en el verso 42 dice: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. En este momento, quizás el más difícil, digo quizás el más difícil porque es un momento donde vemos a Jesús tratando de negociar entre su voluntad propia y la voluntad del Padre. Jesús, que es uno con el Padre y que hace las cosas que el Padre quiere, ahora está enfrentándose a un dilema. Su querer, su propio querer y el querer del Padre. Digo esto porque Jesús lo manifiesta en el verso 39, dice: pero no sea como yo quiero, porque lo que yo quiero es que pase de mí esta copa. Y en el verso 42 dice: pero si esta copa no puede pasar de mí sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y en este momento de dificultad, donde Jesús está manejando este dilema, su querer y el querer del Padre, que parecen no ser el mismo en este momento, Jesús nos demuestra, Jesús nos enseña cómo Él elige someterse y que la voluntad del Padre sea la que determine cuál va a ser su siguiente acción. ¿Cuál es la opinión más importante? ¿Cuál es la opinión que tiene más peso? ¿Cuál es el querer que tiene más peso? ¿Cuál es el deseo que tiene más peso? ¿Cuál es la voluntad que tiene más peso? ¿Cuál es la voluntad más importante? ¿La de Jesús o la del Padre? La del Padre. ¿Cuál es la voluntad más importante en tu vida como creyente? ¿Tu voluntad o la de Dios? ¿Cuál es el querer más importante? ¿Cuál es el deseo más importante? ¿Cuál es el deseo que pesa más? ¿Cuál es el querer que pesa más? ¿El nuestro o el de Dios? Cuando en determinadas situaciones nuestro deseo y el de Dios no son el mismo, no van por el mismo camino. Hay una copa que se presenta en el camino de Jesús, que Jesús no quiere beber. Es una situación que Jesús está intentando negociar con su Padre de poder encontrar una alternativa. Una situación que no quiero vivir. Una copa que no quiero beber. Pero sé que la voluntad del Padre es que viva esa situación, que camine por esa situación, que quizás sufra esa situación. O no quizás. Porque ¿cuál es la copa que Jesús no quiere beber? Es una copa de sufrimiento, sacrificio y muerte. ¿Quién querría beber ese tipo de copa? Nadie quiere beber ese tipo de copas. Sufrimiento, muerte, sacrificio. Nadie quiere vivir ese tipo de copas. Nadie quiere vivir ese tipo de situaciones. Nadie quiere beber ese tipo de copas. Y ese es el tipo de copas
que hacen la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros bebamos esas copas. Hay copas que nosotros vamos a tener que beber. Como dice en el verso 42, dice, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba. Hay copas que no pueden pasar de nosotros sin que nosotros las bebamos. Quiere decir que mientras nosotros no bebamos esas copas, las copas van a seguir estando ahí, sin pasar, sin seguir de largo, van a seguir estando ahí. Como quizás te ha pasado a vos, como me ha pasado a mí, querer dormir y que al otro día despertar y que los problemas no estén. Y algunos problemas desaparecen, algunos problemas se arreglan por sí solos, pero hay otros problemas que no se arreglan por sí solos, que siguen estando ahí. Y por más que nosotros evitemos enfrentarlos, esos problemas siguen estando delante de nosotros, esperando a que nosotros nos animemos a vivirlos, a enfrentarlos, a sufrirlos. Porque los problemas, las situaciones, mejor dicho, que nosotros no queremos enfrentar, son las situaciones que traen sufrimiento, que traen sacrificio, que traen, ¿por qué no, muerte? Porque las lindas situaciones, las que traen algo agradable, queremos vivirlas, claro que sí, podemos correr hacia ellas, las buscamos en realidad, en busca de la felicidad. Buscamos situaciones que nos den alegría, que nos den felicidad. Esas no queremos evitarlas, y cuando las evitamos sin querer, nos entristecemos, porque mirá, si yo hubiera sabido, no hubiera evitado. Ay, si yo hubiera sabido, me hubiera acercado. La copa que no quiero beber, sufrimiento, muerte, sacrificio. Esa es la voluntad de Dios para Jesús. Quiere decir que esa es la voluntad de Dios para nosotros. Esa es la copa que Dios quiere para nosotros. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros entonces suframos, que nosotros estemos dispuestos a someternos, a obedecerlo, a negarnos a nuestra propia voluntad, a negarnos a nuestro propio querer, estar dispuestos a sufrir solo por entender que esa es la voluntad de Dios, que Dios quiere que nosotros suframos, y nosotros, aunque no nos gusta sufrir, vamos a sufrir para ser obedientes a Dios y para mostrarle a Dios que nosotros nos sometemos y que vamos a lo que no nos gusta, aunque no tengamos ganas, solo porque entendemos que eso es lo que Él quiere. Es eso lo que está pasando con Jesús. Jesús no quiere beber la copa, pero como el Padre quiere, Jesús va y la bebe. Esa es la voluntad de Dios. Hoy quizás estás sufriendo, hoy quizás hay una copa, una situación delante tuyo, o estás en medio de una situación que entendés, Dios quiere que yo me sacrifique, Dios quiere que yo sufra, pero yo no quiero sufrir, pero yo voy a sufrir porque es lo que Dios quiere, porque si mi Dios quiere que yo sufra, yo voy y sufro. ¿Es eso lo que Dios quiere? Dios es ese que está mirándonos y poniéndonos sufrimiento por delante para ver si nosotros vamos y nos sumergimos en el sufrimiento por obediencia para poder aplaudirnos y decir, mirá mi hijo cómo sufre por mí. ¿Es ese nuestro Dios? No, ese no es nuestro Dios. Porque lo más impactante no es el sometimiento ni la negación de Jesús por la voluntad del Padre. Lo más impactante es lo que mueve a Jesús a negarse a su propia voluntad para hacer la voluntad del Padre. Lo más impactante es lo que mueve al Padre para hacer que su voluntad sea el sacrificio de su propio Hijo. ¿Qué es lo que mueve a Dios para permitir el sufrimiento de sus hijos? Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. De tal manera amó Dios que dio a su Hijo. De tal manera el Padre ama a la humanidad
que permite que su Hijo muera por la humanidad. De tal manera, el Padre ama a la humanidad, que permite que su Hijo muera por la humanidad. Y Jesús entiende eso. Jesús entiende que la voluntad del Padre no es motivada por el poder, por el ver cómo su Hijo se somete, simplemente por ver cómo su Hijo obedece. Jesús entiende que la motivación del Padre es el amor. Y ese amor mueve a Jesús a negarse a su propia voluntad, a su propio querer, para alinearse una vez más con el querer del Padre. El Evangelio de Juan, el capítulo 10. Jesús declara esto en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, en el verso 18. Juan 3:16 dice que Dios dio la vida de su Hijo por amor. Dios da la vida de su Hijo por amor a la humanidad. Pero no es que su Hijo no tenga querer, no es que su Hijo no pueda decir no. No es que yo soy el Padre y yo doy a mi Hijo y acá está. No, Dios da a su Hijo. Dios permite que eso suceda. Pero su Hijo también decide. Dice el Evangelio de Juan, el capítulo 10, el verso 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Jesús está hablando de su vida. En el verso 17 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Dice el verso 18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Jesús da su vida. Aunque en ese momento en Getsemaní su querer era buscar una alternativa, Jesús se alinea con el querer del Padre. ¿Por miedo? Claro que no. Jesús se alinea con el querer del Padre. Por amor. Por el amor que el Padre tiene para con la humanidad. Por amor. Por el amor que el Padre tiene para con la humanidad, su Hijo está dispuesto a dar su vida, poner su vida, sacrificarse por el amor que el Padre tiene para con la humanidad. Por el amor de mi Padre, yo pongo mi vida. Esa es la copa. Poner nuestra vida por los demás. Porque Jesús no murió por el Padre. Jesús no pone su vida por Dios. Jesús pone su vida por nosotros. El Evangelio de Juan, el capítulo 15, el verso 12. Evangelio de Juan, capítulo 15, el verso 12 dice así. Juan 15, 14. Dice esto. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y el verso 13 dice así. El verso 12, dice así. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado, poniendo mi vida por mis amigos. Este es mi mandamiento, ámense como yo los he amado, y yo pongo mi vida por mis amigos. No hay un amor más grande que este. ¿Por qué Jesús pone su vida por la humanidad? Por amor. Jesús pone su vida por la humanidad, por amor. ¿Qué es lo que Dios busca? ¿Qué es lo que Dios quizás espera de nosotros? Exactamente lo mismo. Que nosotros estemos dispuestos a poner nuestra vida por los demás,
¿Por miedo? ¿Por obediencia? ¿Por sometimiento? No, de nada sirve someterte a la voluntad de Dios si la motivación no es el amor. Puedo someterme a la voluntad de Dios por miedo al infierno, por miedo a que me vaya mal, por miedo a lo malo. Puedo someterme a la voluntad de Dios por la promesa del cielo, para que me vaya bien, para que me llegue lo bueno. Pero si no tengo amor, de nada me sirve. Si no entiendo el corazón de Dios, el cual es amor, dice el Evangelio de Juan. Dice Primera de Juan, capítulo 4, verso 8. Primera de Juan, capítulo 4, verso 8. Dice así. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Es el amor el que lo mueve. Es el amor el que hace. Es en amor. Es por amor. Esa es la opinión de Dios. Ese es el querer de Dios. ¿Cuál es el querer de Dios? ¿Que yo sufra? ¿Cuál es el querer de Dios? ¿Que yo me sacrifique? ¿Cuál es el querer de Dios? ¿Que yo muera? El querer de Dios es que nosotros amemos al punto de estar dispuestos a sufrir, al punto de estar dispuestos a sacrificarnos, al punto de estar dispuestos a morir por entender el amor que Dios tiene para con la humanidad, tal cual Jesús lo hizo. Tal cual Jesús lo hizo. Jesús fue a tratar de negociar con el Padre, pero alineó su corazón al del Padre y hizo la voluntad del Padre por amor. Y así como nosotros, aunque entendamos todo esto que estamos hablando, todo esto que estamos diciendo, todo esto que estamos leyendo, también nosotros vamos a tener nuestros momentos de dificultad, nuestros momentos de crisis, ¿o no? Cuando nuestro corazón quiere caminar hacia una dirección contraria a lo que la voluntad de Dios dice. Y la voluntad de Dios dice: amá al punto de sacrificarte, al punto de estar dispuesto a sufrir, al punto de morir. Amá a los demás. Amá a los demás. Porque el amor, mis queridos, no es algo que nosotros podamos adquirir para atesorar. El amor es algo que sirve como herramienta para generar algo en la vida de otros. Generar algo en la vida de otros. Nosotros ejercemos el amor amando a otras personas. Ejercemos el amor cuando amamos a los demás. Sabemos que alguien tiene amor cuando ama. Decimos que alguien tiene amor cuando ese alguien ama. El Evangelio de Mateo, el capítulo 16. Evangelio de Mateo, capítulo 16. Te voy a leer el verso 22. Mateo 16, 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Y qué le responde Jesús a Pedro? Le dice: apártate de mí, Satanás, porque tienes tu mente en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Tienes tu mente en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Ten compasión de ti, Jesús. En ninguna manera te pase eso, en ninguna manera vayas a entregarte para ser crucificado, en ninguna manera, Señor, vayas a entregarte para sufrir, en ninguna manera, Señor, no vayas a sacrificarte, no vayas al sufrimiento, no vayas a morir. Ten compasión de ti. Y Jesús le dice: ese es el corazón del que tiene la mente en las cosas de los hombres. Las cosas de Dios son para los demás.
Si Jesús empieza a tener compasión de sí mismo, deja de mirar a los demás. Nuestra sociedad nos dirige, nos enseña, nos programa a ocuparnos de nosotros mismos. ¿Cuál es la opinión más importante? La mía. ¿Cuál es el querer más importante? El mío. ¿Cuál es la voluntad más importante? La mía. ¿A quién yo tengo que amar? A mí mismo. ¿De quién yo tengo que tener compasión? De mí mismo. ¿De quién yo me tengo que ocupar? De mí mismo. No son así las cosas de Dios. Dios dice, ocúpate de los demás, ama a los demás. Jesús sigue diciendo, ahí en Mateo capítulo 16, verso 22, leí recién. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle a Jesús, diciéndole, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, le dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino que pones la mira en las cosas de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Cuando nosotros apuntamos el foco de nuestra intención, de nuestro amor, el foco de nuestra vida hacia nosotros mismos, no estamos haciendo otra cosa que perder la vida. El que busca salvar su vida la pierde. Porque la vida no es mirar hacia nosotros mismos, la vida es mirar hacia los demás. La vida no es vivir para nosotros mismos, la vida es vivir para los demás. La vida no es buscar ser amados, la vida es amar. Todos queremos ser amados. Y digo todos. Todos queremos ser amados. Miramos dentro de nosotros mismos y que hay el deseo de ser amados, el deseo de ser apreciados. Todos queremos que nos amen. Pero no todos queremos amar. No todos queremos amar. ¿Cómo puede ser que escuchemos que ahora que las familias tienen que estar en cuarentena juntas, hay más hechos de violencia, hay más abusos, esposos lastiman a sus esposas, padres abusando de sus propios hijos, familiares abusándose unos a otros, agrediéndose unos a otros, hechos de violencia en el seno familiar, en el hogar, porque el hogar es un lugar peligroso para algunos. Porque el ser humano desea ser amado, pero no se da cuenta que su propósito es amar, o se da cuenta y no quiere verlo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la pierde. Y el que pierda su vida por mi causa, ese la encuentra. Porque la vida no es mirar hacia nosotros mismos y amarnos a nosotros mismos y ocuparnos de nosotros mismos. La vida es mirar y amar a los demás. Hay una historia muy linda que muchos cristianos conocen, de tres jóvenes que un rey hace una estatua y determina que cuando a determinadas horas, cuando suenan determinados instrumentos, unas trompetas en la ciudad, toda la ciudad tiene que arrodillarse delante de la estatua o hacia donde está la estatua, y estos tres jóvenes no lo hacen porque son siervos de Dios. Llega a los oídos del rey y el rey los manda a buscar a estos tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres jóvenes son amenazados de que cuando suenen los instrumentos delante mismo de la presencia del rey, se hinquen, se arrodillen delante de la estatua, si no van a ser echados en un horno de fuego.
Y es muy contada esta historia porque los jóvenes son echados al horno de fuego y no sufren daño y es un milagro y es muy linda historia escucharla. Pero hay algo maravilloso, un dato, otra frase que estos jóvenes dicen, le hablan al rey. Está en el libro de Daniel, en el capítulo 3, en el verso 17. He aquí, responden los jóvenes cuando son amenazados de que si no se arrodillan van a ser echados en el horno. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Ellos le dicen, nuestro Dios, al cual servimos, nos puede librar del horno de fuego y de tu mano nos librará. Y si no, dice el verso 18, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Y cuál es la frase? Que estos jóvenes dicen, nuestro Dios al cual servimos nos puede librar del horno de fuego, y de tu mano nos librará nuestro Dios. Y si no, tenés que saber que no nos vamos a arrodillar delante de tu Dios. Delante de tu estatua, perdón. Nuestro Dios es poderoso para librarnos y nos librará. De tu mano nos librará. Pero puede librarnos del horno. Y si no nos libra del horno, es la posibilidad que estos jóvenes conocen. Ellos sirven a Dios. Y su Dios es poderoso para librarnos del horno de fuego, pero puede no librarlos. Y aún así, estos jóvenes están dispuestos a no arrodillarse delante de la estatua. Dios puede librarnos, pero puede que no nos libre. Hay un horno de fuego al cual nosotros podemos evitar ir si adoramos a una estatua, pero no vamos a adorar a la estatua, porque sabemos que el Dios al cual nosotros servimos nos puede librar. Pero si no nos libra, porque no es su voluntad librarnos, aún así nosotros seguiremos siendo fieles. ¿Cuál es el querer de estos jóvenes? ¿Ir al horno? Claro que no. Pero puede ser que la voluntad del Padre sea ir al horno. Entonces ellos ¿qué dicen? Yo quiero ir al horno, tirarme adentro del horno. No, yo no quiero ir al horno. Y mi Dios me puede librar. Pero si mi Dios no me libra, yo voy al horno de igual manera. Voy al horno creyendo en mi Dios y confiando en Él. Ese y si no. Pasa de mí esta copa. Mi Padre, yo no quiero beber esta copa. Yo no voy a beber esta copa. Yo creo en Dios, que Dios puede librarme de esta copa. Pero si no me libra de esta copa, entonces yo beberé esta copa. Y yo me sacrificaré, y yo sufriré, y yo moriré si es necesario morir. ¿Qué quiere Dios? Dios quiere que muéramos por Él. Dios quiere que nosotros seamos movidos por el amor que Él ha colocado en nosotros, que permitamos que ese amor nos mueva al punto y al grado de estar dispuestos a arriesgar nuestra vida para manifestar ese amor hacia otros. No se trata de morir por Dios. Dios no precisa que nosotros muéramos por Él. Se trata de estar dispuestos a amar a los demás al punto de que si es necesario dar nuestra vida por los demás, lo hagamos. El Evangelio de Mateo, el capítulo 25. Mateo capítulo 25 dice así. Mateo capítulo 25. Empiezo a leer en el verso 31, Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria.
Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogistes, estuve desnudo y me cubristes, enfermo y me visitastes en la cárcel y vinistes a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me distes de comer, tuve sed y no me distes de beber, fui forastero y no me recogistes, estuve desnudo y no me cubristes, enfermo y en la cárcel y no me visitastes. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Morir por Dios. No lo vemos. ¿Dónde está? No puedo morir por Dios. Pero si veo a Dios en los demás, sí puedo sacrificarme por ellos. Sí puedo sufrir por ellos. Sí puedo amarlos a ellos. Y ahí estaré amando y sacrificándome y sufriendo por Dios. ¿Por qué? Porque Dios ama. Porque entendemos su amor. Porque vivimos de su amor. Vivimos en su amor. Y no podemos no amar. No podemos no amar. La vida no tiene sentido si no amamos. Filipenses, capítulo 1. Verso 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pablo no tiene problema en morir. Pablo no tiene problema en morir. Para Pablo, morir es partir con Cristo. Morirse es partir con Cristo. A veces nosotros damos una impresión equivocada. Ninguno quiere morir. Nuestro Dios es maravilloso, pero no queremos morir para estar con Él. Porque este sistema, esta vida, esta realidad, solo nos dice que tenemos que ocuparnos y preocuparnos y amarnos a nosotros mismos. No habla de sacrificio, no habla de sufrimiento, no habla de morir por los demás. Para Pablo no es un problema morir, porque para Pablo morir es partir con Cristo, y él lo declara, es muchísimo mejor. Pero hay algo que lo apremia y le dan ganas de seguir en la tierra, como él declara en la carne, seguir vivo. Si quedarme en la tierra de los vivos sirve para un motivo, entonces me dan ganas de quedarme. ¿Cuál es ese motivo por el cual te gustaría quedarte en la tierra y no partir con Cristo? El motivo es
ser de beneficio para ustedes. Ser de beneficio para otros. Ese es el motivo por el cual este hombre se siente apremiado entre su deseo de partir con Cristo o quedarse. ¿Cuál es el motivo? Ser de beneficio para los demás. Hay un montón de incertidumbres. Hay un montón de cosas que no sabemos. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a pasar? ¿Cuándo va a ser? Normalidad, nueva normalidad, un montón de cosas que no sabemos, pero hay cosas que sí sabemos. Nuestro Dios no cambia. Nuestro Dios no cambia. Nuestro Dios sigue siendo el mismo. Lo importante para nuestro Dios sigue siendo lo mismo. Ámense unos a otros como yo los he amado. Al punto de sacrificarme, sufrir y morir por ustedes. No se espera menos de nosotros. No se espera menos de nosotros. Amemos a los demás. Amemos a los demás. Si es necesario sacrificarse, sacrifiquémonos. Si es necesario sufrir, suframos. Si es necesario morir, estemos dispuestos. A estos tres estuvieron dispuestos a morir. No murieron. Jesús estuvo dispuesto a morir. Murió. Al tercer día resucitó. Él nos ha dado la vida eterna a través de su sacrificio. Sacrifiquémonos. Estemos dispuestos a sufrir. Estemos dispuestos a morir por el beneficio que eso puede provocar a otros. Eso es amor. Te invito a orar conmigo para que Dios nos ayude, para que Dios nos dé ese poder, o quizás para que Dios abra nuestros ojos para ver el poder que ya tenemos, el tamaño del amor que Él ha derramado en nosotros. Pidámosle ayuda a Dios para poder sacar nuestros ojos de nuestra propia situación, de nuestra propia necesidad, de nuestro propio deseo, de nuestra propia voluntad y empezar a vivir la vida o encontrar la vida que quizás perdimos en algún momento allá atrás. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por tu misericordia, por tu gracia que nos inunda, Señor. Queremos amar como Jesús nos amó, amar como Jesús nos enseñó a amar. Ir en contra, Señor, del mover del mundo y de la sociedad egoísta, Señor. Ir en contra, arriesgarnos, Señor, a amar como corresponde. Contamos contigo, Señor, y te damos gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tu valor, por tu sacrificio, pero por sobre todo, Señor, gracias por tu amor. Gracias por tu amor. Que Dios te bendiga.